Y si te dijera que la Biblia no pudo ser editada porque nadie tenía el poder para editarla, ¿qué pensarías? Hoy vamos a ver cómo el Antiguo Testamento recorrió el mundo antiguo, cómo se desplazó dentro del mismo. Y adicionalmente, vamos a indagar un poco en este mito de qué fue lo que pasó en el Concilio de Nicea. Bienvenido de nuevo a la serie. Ya vimos que el Nuevo Testamento tiene una cantidad de manuscritos impresionante y sin precedentes dentro de la documentación histórica. Hoy la pregunta es otra. ¿Cómo se transmitió ese texto? ¿Cómo se desplazó? ¿Pudo alguien cambiarlo? Pues vamos a verlo. Imaginemos que el mundo antiguo es un grupo de islas. ¿Okay? Tenemos Jerusalén y tenemos muchas islas a donde llega el mensaje. En el año más o menos 50, 70 están las primeras revueltas judío-romanas, que es en el momento en el que se escribe el primer evangelio. En ese momento que se escribe el primer evangelio, ya existían cartas previas que se habían enviado, que están más adelante dentro de la misma Biblia. Ahí los vamos a conseguir. El movimiento cristiano avanza rápido. Ya en el año 150, 200, incluso un poco antes, ya teníamos comunidades cristianas en Antioquía, Alejandría, Cartago, Roma. Ya las teníamos en todas esas zonas. Ya era una comunidad con un compendio de libros que recogía lo vivido por Jesús y por los testigos. Ahora pensemos en la logística de la época. Tenemos unos papiros que son distribuidos desde un punto a distintas comunidades alrededor del sector no necesariamente pequeño, que se transmitían en papiros, como hablamos, aquel papel vegetal, y a lomo de animal. Un traslado muy rudimentario, complicado y lento. Además, teníamos saqueadores, teníamos guerras, teníamos muchas cosas que podían interferir en el desplazamiento del mensaje. Pero aquí está el dato más curioso. Eso es que es lo más contraintuitivo que vamos a conseguir dentro de nuestra argumentación. Esa dificultad justamente mejora y da más fuerza de valor al texto que tenemos hoy en día. En ese momento no había una sede central, no había un ordenador donde se pudiesen guardar las cosas y tenerlas todas juntas y editarlas y que se editen todas en consecuencia. No, teníamos un documento físico que quedaba y que quedaba como respaldo de lo que le mandaron a decir o le dijeron los evangelistas de otra zona. Ahora vamos a un ejemplo más cercano. Sherlock Holmes, que es una serie de novelas de finales del siglo XIX, tenemos muchos documentos de él, pero podemos identificar cuándo varía, porque hay variaciones. Imagínate poder hacer esto con 5.800 copias, que las tenemos, y las tenemos para identificarlas durante el tiempo. Podemos ver si hubo cambios, no solo en el siglo I al siglo III, sino durante todo el recorrido y hasta la actualidad. Uno de los argumentos que utilizan es que se podían modificar estas cartas que se trasladaban de un punto A a un punto B. Vamos a verlo muy a detalle esto. Imagina que de Jerusalén sale una carta y la envían a 100 lugares, a 20 lugares. Y en el camino, una de esas cartas la editan. Pues resulta que las comunidades cristianas tempranas tenían la costumbre de reunirse. Y en esas reuniones, ellos conversaban doctrina. Esa doctrina, en el momento que estaba esa agrupación de 15 o 20 personas, dicen, ya va, pero tú tienes algo que yo no tengo, ¿qué pasó aquí? Tú tienes algo que nosotros, los otros 19 o 90, no tenemos. Creo que la información te llegó mal. Vamos a unificarla, porque los otros 90 personas
o 19 personas, no importa el número, la tenemos igual. Y así se valida la documentación. Pues esto tiene un nombre dentro de la investigación científica histórica y se llama transmisión múltiple e independiente. Muchas líneas de copia en regiones distintas y sin coordinación central. Para corromper el texto no bastaría con cambiar uno. Tendrías que cambiar la mayoría de estos mensajes para después modificarlos, tomando en cuenta que nosotros hoy en día no tenemos las 100 cartas que enviaron, tenemos algunas de estas. O sea que además de que van a modificar el 80% de la documentación, lo que nos llegó a nosotros tiene que estar en ese 80, no puede estar en el 20 restante, porque si está en el 20 restante estaríamos por la otra parte. Es todo muy casual que suceda de que nos hayan llegado estos documentos siendo los modificados y no los que realmente fueron enviados. Ahora sí, Nicea. Nicea dicen que en Nicea se eligieron los libros que entraron en la Biblia. Pues no fue así. Nicea fue un concilio que fue llamado por el emperador Constantino. El emperador Constantino, en el año 325, llama a una agrupación de obispos cristianos, de hecho el Papa no asiste, donde se reúnen todo este grupo de obispos y empiezan a discutir. ¿Le vamos a hablar de qué? Hay que tener en cuenta que Constantino, cuando llama el concilio de Nicea, está terminando una guerra civil en Roma. Ya la religión cristiana era de libre culto, ya no era oculta, y Constantino todavía no era cristiano. Él se hace cristiano en su lecho de muerte. En ese momento llaman este concilio para evitar discusiones entre los obispos y que se generara una revuelta de algún tipo. Constantino dice, no, vamos a llamar a toda esta gente que se reúnan y aclaren sus dudas. En efecto, en Nicea hay muchas dudas, hay muchas cosas en las que discuten los distintos obispos. De hecho, hay cosas bien interesantes al respecto que las podemos ver en un video independiente de Nicea o de algunos de los muchos concilios que hay. Pero de Nicea salió algo muy, pero muy importante para la fe católica, el credo. El credo fue la gran consecuencia de Nicea, no fue la Biblia, ya existía. Ya ese libro se tenía en toda esa cantidad. Fue la profesión de fe por excelencia. Y esa viene de Nicea. Hay otra cosa que no podemos dejar por fuera, que es el sacrificio de las personas que dieron esa palabra y que escribieron esos textos. Otra de las cosas que validan mucho los historiadores o que toman en consideración para validar si una persona considera cierto lo que está escribiendo, lo que está diciendo, es que esté dispuesto a dar su vida. Pues resulta que no algunos, la mayoría y casi todos murieron por dar fe de lo que dice ese documento, la Biblia. Ellos murieron dando fe al Nuevo Testamento. Hay una que otra excepción, Juan. De resto, todos sufrieron persecución y murieron. Entonces, vamos a recapitular todo. Tenemos, sin una sede central, con un traslado complicado de documentación que no fue editada y que no está distinta entre sí, con comunidades que se auditaban entre ellas, con manuscritos idénticos, desde antes y después del Concilio de Nicea, que esos los tenemos, porque parte de la riqueza más temprana la tenemos cerca de esos años, años 200 en adelante, y tenemos mucha documentación justo donde parte Nicea. Es el mismo documento, antes y después de ese concilio. Pero queda una pregunta importante, importantísima.
antes de que existieran todos estos libros, todos estos textos, sobre todo los 4 principales, bueno, los 3, porque uno sabemos que lo escribió Juan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se transmitía el mensaje? Porque sabemos que Marcos, Mateo y Lucas no fueron escritos por apóstoles, fueron escritos por otras personas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y si a lo mejor el problema no estuvo en el momento de enviar un texto, sino en el momento de lo que dijo uno y escuché yo. Quizás fue ahí el problema. De la memoria de los testigos hablamos en el próximo video. Y te aseguro, la forma en la que ellos se conducían es muy distinta a lo que tenemos hoy en día. Recuerda suscribirte, darle al like y déjanos comentarios. ¿Sabías de Nicea? ¿Sabías cuál fue la finalidad de ese concilio? Nos vemos. Hasta luego.